A continuación daremos paso al panel de especialistas con la participación del psicólogo Enrique Álvarez, licenciada Lisbeth Beatriz Díaz Mex, María Teresa Vázquez Vaqueiro, licenciada en Derecho, maestra en Derecho Procesal Constitucional y candidata a doctora en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid. La doctora Vázquez ha sido directora general del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán y directora del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la CODE. Con una trayectoria nacional e internacional, su labor ha impactado políticas públicas, investigación y formación en derechos humanos, género y discapacidad. Este panel busca integrar distintas perspectivas psicológicas, jurídica y social sobre la inclusión y el acompañamiento familiar. Antes de comenzar con el panel, vamos a hacer una pequeña presentación sobre la doctora la directora general del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán. Bueno, empezamos entonces. Bueno, pues buenas tardes, noches ya a todos, a todas. Gracias por la invitación para estar compartiendo en esta mesa panel, para compartir en este panel precisamente conceptos tan importantes en un momento, como ya nos comentaba la licenciada, en esta transición que estamos llevando a cabo entre del juicio de interdicción a un juicio de designación de una persona de apoyo. Yo creo que ahora ya debemos empezar como familiares, como personas con discapacidad, empezar a denominarlo ya precisamente como este procedimiento de designación de una persona de apoyo. Ya no más utilizar de inicio el concepto o la palabra juicio de interdicción. Como abogada, que soy, ¿no? Y que me gusta la historia, recordar que pues el juicio de interdicción se creó en Roma hace muchísimos años precisamente para proteger los bienes y a la persona. ¿Saben de quiénes? De las mujeres, de los niños y niñas y de las personas con discapacidad. Incluso las mujeres necesitábamos tener, ¿no? Éramos interdictas siempre, de por vida. No podíamos ejercer ninguna acción sobre nuestros bienes, es más, no teníamos bienes, por eso éramos interdictas. Entonces, partiendo de ese concepto, me voy a poner un poquito de pie y de manera nada más muy breve y rápida, decir, ¿por qué estamos hablando ya de una transición precisamente del juicio de interdicción a este juicio de designar una persona de apoyos? Como bien decía la licenciada, ¿cómo se va a hacer? ¿Quién lo conoce? Aun cuando desde el 2003, en mediados de 2003, ya está en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Recordar que el procedimiento para la asignación de una persona de apoyo está en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En Yucatán ya no tenemos un Código de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿no? Y ahí está, y ahí encontramos esta nueva figura. Cuando nos digan, ya hiciste tu juicio de interdicción, recordemos ahora que ya no más podemos hacer un juicio de interdicción. La gran pregunta es, ¿y qué pasa con quienes ya tenemos un juicio de interdicción? Ahorita precisamente los jueces, las juezas están en ese tránsito, ¿no? De decir, ¿qué va a pasar con quien tiene? No va a pasar. No quedan desprotegidos nuestros hijos, no tenemos que ir a hacer en un cambio. Mañana estoy yendo, licenciada, a hacer mi cambio al juzgado. No. ¿Por qué? Porque lo que busca la figura de esta figura jurídica es proteger los bienes de la persona con una discapacidad intelectual o psicosocial. Eso es importante. Una persona con discapacidad visual, motriz, auditiva, tiene otro tipo de apoyos en temas de juzgados, en temas de juicios. Una persona con discapacidad visual que requiera, por ejemplo, o se ve involucrada en un procedimiento jurídico, pues la persona con discapacidad visual puede pedir el apoyo de una persona para que al momento de firmar, firme también a su ruego. O sea, que dé validez que lo que está firmando es lo que le leyeron, ¿sí? Entonces,
el juicio de apoyo es para personas con discapacidad intelectual o psicosocial. Como decían aquí hace un momento, yo tengo un familiar que tiene esquizofrenia. Entonces, sí puedo hacerle o sí podemos asignarle una persona de apoyo. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque estamos pasando de un modelo médico asistencial, de un modelo jurídico rígido que venía desde Roma, imagínense, ¿no? Desde hace muchísimos, donde se consideraba que la persona con discapacidad no podía hacer nada. Y que entonces necesitaba que alguien lo cuide y lo proteja, ¿no? Y que alguien tome decisiones por la persona. Incluso ahorita vamos a ver algunos artículos del Código de Procedimientos, el Código Nacional de Procedimientos, donde dice que el juez, cuando el juez detecte que quien está involucrado en un procedimiento judicial es una persona con discapacidad intelectual, independientemente si tiene o no nombrado tutor, si tiene o no nombrado una persona de apoyo, el juez inicia un procedimiento para designarle una persona de apoyo. Si el juez detecta que es una persona con discapacidad intelectual o psicosocial. De pronto, a lo mejor al momento de ejecutar una herencia, se da cuenta el juez detecta que dentro de los herederos existe una persona con discapacidad. Entonces iniciará y designará a una persona de apoyo, si no la tiene. Otro dato importante es decir que este es un procedimiento que se hace ante juzgados, no se puede hacer ante notario público, ¿no? Entonces es otra de las modalidades que se dan en este nuevo Código Nacional. No nos asustemos si hoy no entendemos muy bien cómo está este procedimiento, porque jurídicamente nuestro país está viviendo cambios en la normatividad en todos los temas. ¿Sí? Entonces, bueno, vemos que la legislación que protege a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros familiares con discapacidad en México es vasta. Tenemos mucha normatividad jurídica que nos puede dar esa tranquilidad de que nuestros hijos y nuestras hijas pueden estar protegidos. Tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que nos dice precisamente que en México todas las personas tenemos derechos humanos y que no podemos ser discriminadas por ningún motivo, incluida vivir con una condición de discapacidad. De ahí viene que si todas las personas tenemos derechos humanos en igualdad de condiciones, la persona jurídica no tendría por qué ser interdictada, porque un juicio de interdicción lo que hace es anular por completo la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Y lo que hace esta asignación de la persona de apoyo es reconocer que la persona con discapacidad sí tiene capacidad jurídica, pero necesita apoyo para la toma de sus decisiones en temas jurídicos. Esto es importante también. La persona de apoyo es para los temas jurídicos. Y ahí vemos lo que nos dice la Constitución Política, ¿no? En México todas las personas gozamos en igualdad de condiciones, los derechos humanos. La presentación anterior, por favor, si me la pueden regresar. Otro documento importante es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta Convención de Naciones Unidas, que es una de las más recientes, aunque es de 2008, es de las más recientes en Naciones Unidas, y de ahí a partir de esta convención, que es una ley vigente en nuestro país, que yo puedo invocar para pedir derecho a la educación, a la salud mental y a los servicios de salud mental para mi familiar, para mi hijo, para mi hija, están en esta convención, y a raíz de ella es que toda la normatividad en México a favor de las personas con discapacidad se tuvo que cambiar. Está la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que incluye el derecho a la capacidad jurídica, la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, el Reglamento para el Reconocimiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el municipio de Mérida, también toda esa es la normatividad que protege a nuestros hijos e hijas, además del Código de Familia del Estado de Yucatán y del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La siguiente, por favor. Bueno, la Constitución, que ya leíamos nosotros, que siempre se va a favorecer a la persona en el sentido más amplio. Por eso los jueces
tienen que escuchar a la persona con discapacidad en cualquier juicio donde esté involucrada. La siguiente. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas. Y queda prohibido toda discriminación por motivo de origen étnico, nacional, género, edad y discapacidad. La siguiente. ¿Quién es entonces una persona con discapacidad? Es aquella persona que por nacimiento o a lo largo de la vida adquiere una disminución en alguna de las facultades biológicas, pero que esto no implica que pierda el reconocimiento y el goce de sus derechos. Y esto está en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y que esta persona que tiene alguna disminución o pérdida de alguna de las capacidades biológicas de la condición humana, enfrenta esas barreras que pone la sociedad. Recordemos que la discapacidad no está en la persona, sino en las barreras que la sociedad pone o no elimina. En el caso del derecho a la igualdad ante la ley, que es el derecho que tiene que ver con la capacidad jurídica, esta igualdad ante la ley, la barrera era precisamente que los jueces le pedían un tutor para ejercer muchas de las facultades que no necesitaban. Si una persona con discapacidad intelectual quiere trabajar o quiere tener acceso a servicios de salud, necesariamente tenía que ser consultada un tutor. O si no tenía tutor, simplemente se le negaba el acceso al trabajo o se le negaba el acceso a los servicios de salud. La siguiente. Vamos si podemos pasar a las siguientes presentes. Bueno, lo que buscamos siempre a partir de la convención es precisamente pasar de un modelo médico-asistencial a un modelo pleno de inclusión social de las personas con discapacidad. ¿Cómo van a estar incluidas las personas con discapacidad si no son reconocidas con la capacidad jurídica? Es como que hoy dijéramos todos aquí, las personas en este auditorio a partir de los 18 años ya no pueden tener capacidad jurídica. Es decir, no pueden estar ante un juicio, no pueden firmar, no se pueden contratar, no pueden contraer matrimonio, no pueden trabajar, no pueden decidir. Alguien más va a decidir y va a firmar por nosotros. Eso es lo que durante muchos siglos vivieron las personas con discapacidad, sobre todo las personas con discapacidad intelectual. ¿Qué busca este nuevo cambio y el gran paso que estamos dando en México de dejar atrás? Incluso si ustedes leen el Código Nacional yo les invito a que hoy que lleguen a sus casas descarguen el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y le den en el buscador interdicción. ¿Saben qué les sale? Se anula toda disposición a partir de la publicación de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Se elimina toda disposición relacionada con juicio de interdicción. Así de simple. No más juicio de interdicción en México. Y ustedes lo pueden buscar hoy en el Código Nacional de Procedimientos. Una de las cláusulas dice, se elimina cualquier concepto o procedimiento relacionado con juicio de interdicción. ¿Por qué? Porque estamos buscando garantizar ese derecho a la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad. La siguiente. Fíjense, ahí decía que una de las cosas que viven las personas con discapacidad es la falta de autonomía. ¿Cómo voy a tener autonomía si me es negada mi capacidad jurídica? La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Ahí está el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De ahí parte este procedimiento de asignar apoyo a la persona con discapacidad intelectual y psicosocial. Recordemos que quien requiere de este apoyo es no todas las personas con discapacidad, sino quien vive con una discapacidad intelectual y psicosocial. Dice, artículo 12, igual reconocimiento como personas ante la ley.
Los estados partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Claro, la persona jurídica no la van a perder cuando se le asigna la persona de apoyo. El juez siempre va a escuchar a la persona con discapacidad, incluso si tiene asignada una persona de apoyo. Tiene la obligación del juez o la jueza de escuchar en todo momento del procedimiento a la persona con discapacidad y hacer hasta lo imposible para comunicarse con la persona con discapacidad. Eso es importante y está en el Código Nacional de Procedimientos. Los estados partes reconocen que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas respecto en todos los aspectos de la vida. La siguiente. Es decir, se pueden casar, pueden contratar servicios, pueden firmar. Los estados partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de esta capacidad jurídica. ¿Qué es este punto 3? ¿Qué es? Que me lo comenten, a ver. ¿Qué es este punto? De todo lo que ya platicamos, de lo que ya platicó la licenciada, ¿cómo se garantiza ahorita en México ese punto 3? De derecho de igualdad ante la ley. ¿Qué es? Los países adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a la persona con discapacidad al apoyo que pueda necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Una persona de apoyo es eso. Todo eso que ya nos explicó la licenciada. Todo eso es eso. Esa persona de apoyo que tiene que nombrar el juez. Podemos hacer el procedimiento nosotros, iniciarlo, incluso empezar a ir y decirle, no, juez, yo no vengo por un juicio de interdicción, vengo a solicitar a través de la jurisdicción voluntaria, de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, asignen una persona de apoyo a mi hijo con síndrome de Down que tiene 35 años. ¿Por qué? Porque le vamos a dejar la pensión del papá. Eso es importante. Es para la administración de bienes. ¿Sí? Es porque le vamos a dejar propiedades y la renta va a ser en beneficio de la persona. Entonces, este punto 3 es precisamente eso, ¿sí? No, se puede cambiar a la persona de apoyo. Incluso si el juez detecta algo, si algún familiar, pueden ir y notificar al juez que la persona de apoyo está haciendo un mal ejercicio de su labor. ¿Sí? Apelar en procedimiento de apelación como tal. Entonces, no, yo puedo hoy hacer el procedimiento, pero el día de mañana a lo mejor no es necesario. Puedo eliminar, apelar. Sí, sí, claro. O designar que la persona de apoyo es para ciertos casos únicamente. Esa es la ventaja de este juicio de asignación de persona de apoyo versus el juicio de interdicción. Yo puedo designar a la persona de apoyo para determinados procedimientos, solo para la venta de bienes, solamente para firmar y contratar y leer para contratos laborales. Podemos asignar, ¿qué es la ventaja en, digamos, versus el juicio de interdicción? Gracias. Sí. ¿Qué es esta nobleza de esta nueva figura jurídica, nueva para todos los abogados y abogadas? Completamente nuevo y que vamos a ir desarrollando precisamente en tanto ustedes empiezan a hacer uso de esta nueva figura jurídica. Porque el juicio de interdicción, más allá de dar tranquilidad, empezaba ya a generar, digamos que angustia en las familias. No sé si le estoy quitando derechos a mi hijo en vez de protegerlo, en lugar de protegerlo. Y esta nueva figura es lo que busca. Es esta flexibilidad de decidir incluso por un tiempo determinado o para cierto trámite nada más. Los estados partes asegurarán que todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir
humanos. Siempre deben haber figuras que protejan a la persona con discapacidad intelectual y psicosocial. Recuerden, y hago mucho énfasis en esto, esta figura jurídica es para discapacidad intelectual y psicosocial. Esas salvaguardas asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona. Esta salvaguarda podría ser que en nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares está la persona con discapacidad siempre tendrá que estar presente y tendrá que ser escuchada por el juez o la jueza. La siguiente. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los estados partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de la persona con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar, porque lo que busca esta igualdad ante la ley, ¿no? En especial, es la protección de los bienes de la persona con discapacidad. Controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán porque las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria. Eso es lo que busca esta figura jurídica, sobre todo la protección de los bienes. La siguiente. No sé si se puede pasar la siguiente. Quería ya nada más para dar paso a las preguntas y me comentaban que este panel es para preguntas y resolver dudas. Quería yo poner algunos de los artículos que están en el Código Nacional de Procedimientos porque la relevancia a nivel de garantía de derechos humanos de personas con discapacidad intelectual y psicosocial con esta reforma. Créanme que no fue fácil. No estaban convencidos incluso los magistrados, los jueces, los ministros sobre esta figura de asignación de persona de apoyo y eliminar el juicio de interdicción. Algo que hacen ahorita, por ejemplo, en el Seguro Social, como bien decía la licenciada, es todavía pedirlo, pero incluso nosotros haciendo una lectura y un contraste con los tratados internacionales, con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y con el Código Nacional de Procedimientos, ya no tendrían que exigirnos el juicio de interdicción de nuestros hijos. Sí pudieran exigirnos la persona de apoyo. ¿Quién sería la persona de apoyo que lo va a ayudar en los trámites jurídicos ante el Seguro Social, ya como persona beneficiada de una prestación de seguridad social? No sé si me explico en ese sentido. ¿Qué sí me puede exigir el Seguro Social? Una persona de apoyo que acompañe en los trámites como beneficiario ante el Seguro Social. Esa es la figura que sí me debe exigir el IMSS, o sí me podría solicitar el Seguro Social o el ISSSTE, o si estoy en el servicio médico militar. Eso sí. Bueno, creo que ya no se pudo ver al final de la presentación, donde están a partir del artículo 445, no son muchos, son como 12, 15 artículos, donde ustedes pueden leer esta figura de la persona de apoyo. Y recuerden, como el mismo código nos dice ya, no más juicio de interdicción, se acabó, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita es persona de apoyo, ¿sí? Hasta ahorita todavía no hay un procedimiento muy claro de cómo generar o cómo pasar de ese juicio de interdicción al de asignación de persona de apoyo. Lo que sí podríamos hacer es iniciar el trámite de anulación de ese juicio para la designación de una persona de apoyo. Sí, no está de más ahorita si nos piden un tutor y ya está nombrada la persona. ¿Quién es tutor o tutora? Sí, de hecho yo tuve que hacer el juicio porque su papá lo demandó a mi hijo, entonces, por la pensión. Entonces, en realidad yo hace 7 años hice el juicio de los dos porque pues su papá los demandó. Y obviamente en su demanda no puso que las personas, o sea, que mis hijos tenían discapacidad, entonces por eso fue que nosotros hicimos el juicio de interdicción hace 7 años. Digo, ahorita en la nueva, estamos en una revolución jurídica en este concepto. ¿Qué es lo que en el futuro se busca? Es que cuando la persona
sea demandada. O sea, no les voy a dar, no voy a seguir asignando la pensión porque ya son mayores de edad y no están estudiando. ¿Qué va a pasar? Es que nosotros podemos presentar documentación, pruebas de que son personas con discapacidad. No el juicio de interdicción como prueba para que ellos tengan derecho a la pensión. O sea, el juicio de interdicción ya no va a ser requisito para tener un beneficio. Porque lo que hacíamos era anular derechos, anular el derecho de capacidad jurídica para que yo sí pueda acceder a otros derechos, a tener una pensión por ser persona con discapacidad, a seguir recibiendo alimentos o la pensión de alimentos por parte de uno de los progenitores si sigo estudiando y soy mayor de edad. Es decir, por una forma se pedía de requisito como si fuera el juicio de interdicción se solicitaba como si fuera una garantía de que la persona sí es una persona con discapacidad. Pero ese certificado de discapacidad, si lo podemos decir, o ese documento que acreditaba la discapacidad, anulaba otros derechos, como el derecho de capacidad jurídica, el derecho de poder llevar mis asuntos jurídicos y ser escuchado en mis asuntos jurídicos. Hoy lo que se busca es que no sea un requisito, que no se anule la capacidad jurídica para acceder a otros derechos. Y otra situación, lo que usted comentaba del instituto, que solicitan cuando ya no hay papás el juicio de interdicción. Entonces, obviamente aquí hablamos de que hay que cambiar una normativa, hay que cambiar una ley del Seguro Social, porque pues obviamente, como dice usted, legalmente ya no sería viable ese documento. Pero entonces aquí, ¿cómo se va a plantear esta situación? Porque si ya hay ya es anticonstitucional, entonces ahí, ¿quién tiene que promover que se haga una modificación a la ley del Seguro Social? Entonces, nosotros como padres o ellos directamente, ¿cómo se manejaría porque hasta que no se presente alguna situación legal, pues el instituto no va a hacer ningún cambio. Él va a seguir exigiendo este documento y obviamente esto va a afectar a muchas familias que estén en esta situación, que la pensión va a quedar estancada por este documento. Entonces, si esto ya es anticonstitucional, pues creo que es como que pues no es algo, es incoherente, ¿no? Lo que dicen, bueno, es anticonstitucional, pero legalmente las instituciones públicas, el ISSSTE y todos siguen exigiendo ese documento y entonces no hay una modificación cuando se supone que si ya es anticonstitucional, pues debería de haber ya una reglamentación en estas instituciones para solicitar este nuevo documento. Entonces no sé ahí cómo se va a manejar jurídicamente y legalmente y tiene que haber ya la homologación. Una vez publicado ya el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que anula el juicio de interdicción, que elimina el juicio de interdicción, se tendría que haber hecho toda una homologación respecto de todas las leyes nacionales y en cada estado donde sigue apareciendo el juicio de interdicción. Y que también ahorita todos estos temas vienen ligados con estas cadenas de apoyo para las personas con discapacidad, porque al ser solamente una persona de apoyo que tiene ayuda para ciertos casos, en especial trámites, ¿qué pasa con la persona con discapacidad que no se puede valer por sí misma? No solo en temas jurídicos o de trámites administrativos. ¿Quién da esos apoyos? Porque no solo son apoyos jurídicos, sino son apoyos sociales, ¿no? Apoyos de cuidados, que también se tienen que construir desde la política pública los cuidados. Sí, yo creo que por el tiempo. Sí, tenemos tiempo para quizás una o dos preguntas más. Sí, buenas tardes. La verdad, la pregunta iba relacionada con lo que dijo la señora, porque la licenciada del DIF dijo que el Seguro Social te sigue pidiendo el juicio de interdicción. Entonces, aunque haya esta figura jurídica más light o más llevadera o no sé, al final de cuentas se tiene que hacer el juicio de interdicción. Lo que pasa es que no se debería hacer el juicio, pero como bien comentamos,
El código entró nacional en junio de 2023 y se supone que los códigos estatales de cada estado deben homologarse, pero no lo han hecho. Están en ese proceso, por eso yo comentaba, de los trámites que yo he estado haciendo, hay jueces que todavía manejan, jueces que manejan el tren y sale su sentencia como diligencias de interdicción. De los 13 juzgados que hay aquí en Mérida, que los que veo, solo un juez lo está manejando. Vuelvo a repetir, es una eminencia este juez, Liceo Corcuera, solo él lo está manejando como nombramiento de persona de apoyo. Yo así lo solicito. Cuando me tocó esa audiencia, yo le dije, yo lo solicito, señoría, porque hay una pensión en el IMSS. Y el abogado del jurídico del IMSS, él me decía, yo le debatía eso el día de ayer, y yo le decía, es que ya no está vigente. Y me decía, bueno, licenciada, con el dolor de cabeza, me decía, mire, desgraciadamente, mi ley que me rige como IMSS, no de mí depende. Entonces, yo me estoy adaptando a esto. Si usted no quiere, o sea, si usted no quiere, me dice, obviamente, como se dice, va contra la Convención de las Personas Capaces de utilizar la interdicción, yo solo quiero que diga, para mí, como IMSS, que diga tutor. Entonces, cuando me tocó esa audiencia con el Liceo juez Corcuera, él me dijo, bueno, él cuando dictó sentencia puso, se nombra como persona de apoyo, o, así me lo puso, o tutriz al señor tal, de su hermano tal. Él me preguntó, ¿para qué lo quieres? ¿Vas a nombrar curador? ¿Por qué nombras curador? Ahí tienes, ahí esto y eso por esto. Ah, bueno, pues él no es lo correcto porque debería ser nombramiento de persona de apoyo, no tutor. Así debería haber dictado su sentencia. Dictó, o tutriz. Creo que los jueces, les voy a decir hasta cuándo se va a acabar esto, hasta el 2027, porque el Código de Procedimientos, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Penales dice, entra en vigor al día siguiente de su publicación, que fue el 8 de julio de 2023, pero los estados tienen hasta el 2027 para homologar su legislación. O sea, nuestros legisladores estatales lo pudieron haber hecho el 9 de julio del 2023, ¿no? Pero, bueno, nos hubiéramos dado un mes para que lo leyeran. Pero lo van a hacer hasta el 2027. Mucho de lo que se ha logrado y se ha avanzado es porque las familias de las personas con discapacidad y las personas con discapacidad lo han empujado, ¿no? Y lo han movido. Después no esperemos hasta el 2027, esperemos que sea antes, pero jurídicamente lo que sí pueden decir los legisladores aquí es que tienen hasta el 2027. Pero yo les invito hoy de verdad a que entren al Código Nacional de Procedimientos Civiles y busquen interdicción. Ahí está ya no se pudo proyectar, pero dice todo lo que tenga que ver con juicio de interdicción queda completamente eliminado. Yo voy a hablar como abogado del diablo, porque soy neuropsicólogo, trabajo el daño cerebral y sus secuelas, entonces me parecería una torpeza jurídica decir que solo las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, porque ¿qué pasa con los cuadriplégicos, espástico-atetóxicos? Ya quedaron fuera. No, aquí no se trata de excluir a nadie. El artículo 12 de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y la Inclusión al Desarrollo, que fue promovido curiosamente por México y curiosamente por un comunista, Gilberto Rincón Gallardo, un militante que fue y presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la propuesta de dicha convención. Por la estructura jerárquica de Hans Kelsen, a quien ellas sí conocen, yo nada más medio lo leí poquito, hay una cosa que llamaba la pirámide jerárquica. Y en la pirámide jerárquica el número 1 lo tiene la Constitución de cada Estado-nación. Y todas las convenciones internacionales que firma un Estado-nación y ratifica
pasan a ser constitucionales. Por ende, todas las normas que queden por abajo de la Constitución son violatorias de dicha Constitución si no se armonizan legislativamente, que es el concepto jurídico que apareció. Tendrán oportunidad, porque curiosamente los derechos humanos son de aplicación progresiva, no son como los derechos económicos y políticos. En esos interviene Estados Unidos y los bombardea. Ahí sí no hay de que dame chance a mañana, no, ahí hay bombazo. Y la ONU no sirve para nada si no vean Palestina como está. Netanyahu o Netanyahu sigue haciendo de las suyas y no hay quien lo pare. El punto real es que quien lo debe hacer son los congresos de los estados, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya derogó el juicio de interdicción. ¿Qué significa esto? No es retroactivo. No quiere decir que al que ya lo hizo hace 2 años lo tiene que echar patas a producto de gallina. No es cierto, porque no es retroactivo. Ese fue el pleito que tenían ahorita, con que si el ministro Saldívar les leyó la cartilla a los diputados, no pueden hacer una ley retroactiva. Ninguna, porque si no sería echar atrás nuevas conquistas. ¿De quiénes fueron las conquistas? Eso también es importante decirlo. A mí me tocó estar presente en la reunión de expertos del 99, en la reunión de OEA, para eliminación de los motivos de discriminación por discapacidad. Mi pleito fue con la de Estados Unidos, curiosamente, a la hora de definir discapacidad, porque ella decía, discapacitados somos nosotros. Yo, discapacitada tu abuelita, yo no. Yo tengo una deficiencia física por una secuela de polio. El problema está en las barreras. ¿Quién las debe eliminar? No usted, el gobierno y los estados. El gobierno de Yucatán debe eliminar las barreras arquitectónicas, pero también aquellas que impiden que una persona con discapacidad tenga su título y su cédula profesional, porque no se los dan porque tiene discapacidad intelectual. Y entonces el tutor tiene que venir. Sí, pero el tutor no estudió la carrera. ¿Tiene derecho a casarse? Sí, claro que tiene derecho a casarse. Y sin que el tutor vaya a la noche de bodas, digo, es elemental. ¿Tiene derecho a su sexualidad? Claro que sí. ¿Tiene derecho a ejercer con dignidad su profesión? Conozco una colega, hizo 3 licenciaturas en la Escuela Normal de Especialización de la Ciudad de México y la SEP le negó los títulos. La SEP, ya no digo, ¿qué más? La Secretaría de Educación Pública les niega el título y la cédula profesional. Eso es violatorio de la Constitución. ¿Quiénes deben modificar las leyes? Los congresos de los estados y el Congreso Federal, que se pongan a trabajar. Cada 6 años nos piden que votemos por ellos, que trabajen. Perdónense de tanta soberbia política. Bueno, buenas tardes. Hablando de lo que decía ahorita aquí el señor, es muy importante eso que dice que los gobiernos deberían de aplicar sus leyes. Desafortunadamente, hasta el día de hoy, el Seguro Social, yo soy jubilada del Seguro Social, y hasta el día de hoy, el Seguro Social, como diríamos vulgarmente aquí en Yucatán, sigue montado en su macho y dice que no, que tiene que nombrarse un curador y un tutor. Y que cuando uno se jubila y lleva sus papeles, yo tengo una hoja que dice que mi hija tiene una discapacidad. Se la llevé y me dijo, esto a mí no me sirve. Cuando te mueras, déjale el paquete a quien quieras. Pero ahorita esto a mí no me sirve. Entonces son esas cosas que a veces te enojan, te hacen perder la confiabilidad en tus autoridades. Aparte, el Seguro Social no permite que la persona con discapacidad pueda tener un trabajo. ¿Por qué? Porque te dice, no puede tener tu número de seguridad social y que tenga uno propio.
Y ahorita, cuando tú vas a buscar un trabajo para tu hijo con discapacidad intelectual, lo primero que te dicen, no se puede por honorarios. Tiene que tener Infonavit, tiene que tener Seguro Social, tiene que tener eso, tiene que tener lo otro. Entonces ahí están violando los artículos de la convención que se supone que debemos de ir avanzando desde que se autorizó en el 2008 y que el modelo ya debería de ir pues progresando porque estamos en el 2025 y se supone que en el 2033 esa convención ya debería de estar aplicada en todos sus artículos porque así lo dice. Y hasta ahorita seguimos en pañales en esas cosas. Yo a mi hija le he pedido y he ido y no me dan el trabajo porque tiene que tener seguro social. Y a mí el seguro social me dice no, porque tú tienes un papel que dice que tu hija tiene una discapacidad y no puede tener un número de seguridad social propio. Entonces, esas son las irregularidades, esas son las incongruencias, esos son los enojos como papás y a veces muchos, ¿qué hacemos? Aquí veo que hay mucha gente que tiene hijos con discapacidad y trata de apoyarlos, y la gente que no tiene los medios, como decía la licenciada, 66,000 pesos para que te saquen tu juicio de interdicción, déjalo, con eso me compro mi casa. No tiene ni para comer. Entonces son las incongruencias de nuestros estados. Definitivamente nuestro estado está en pañales. 3 propuestas para su estado y todo el país. 1, hay una cosa que se llama la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si meten su queja ahí y un abogado los asesora, le van a ganar, no al IMSS, al gobierno del estado. 2, está la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Si se mete la queja y la comisión demanda al gobierno de México, cosa que hicimos en Morelos, a una chica, el Centro de las Artes morelense le negó la inscripción a la escuela porque tenía deficiencia intelectual. Pues la Comisión Interamericana dictó que le tenían que dar la inscripción y se la dieron y terminó su licenciatura en música en el Centro de la Música de las Artes, con cédula y título profesional, por una petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y está la CNDH. Sé que no son vinculantes las comisiones de derechos humanos, son recomendaciones las que hacen, pero suelen ser a veces más eficaces que los juicios de interdicción, ahora que ya, por lo demás, el juicio de interdicción ya no es constitucional. Si los estados no han logrado armonizar sus leyes, es porque los congresos de los estados están en la fiesta, le dan otras prioridades a otras necesidades que consideran más urgentes, pero aquí es donde entra otra vez la propuesta del trabajo en comunidad. Si asociaciones como grupos van y piden un juicio de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo pueden ganar. Me parece que es ir iniciando los procedimientos y lamentablemente, no, las autoridades no van a actuar sino esa petición de parte. Entonces, nosotros tenemos que empezar a pedir, a solicitar, a demandar precisamente que ya no nos pidan como requisito el juicio, que además ya no existe el juicio de interdicción. Y como decía, quien ya tiene un juicio de interdicción hoy, pues es esa persona de apoyo, pero no, y si la persona con discapacidad que hoy tiene un juicio de interdicción se ve involucrada en un trámite administrativo, puede llevar a quien es su tutor, su tutora, como una persona de apoyo, pero siempre tendrá que ser escuchada la persona con discapacidad. Siempre tiene que ser escuchada
en un juicio, en un trámite administrativo, si va a decidir entrar a la escuela. Aunque no sea hablante, use lengua de señas, y además una lengua de señas originaria. En Yucatán existe la lengua de señas maya, nomás para que lo tengamos presente. Está obligado cualquier juez a, si tiene una persona sorda en su lugar de trabajo, deben ponerle un intérprete de lengua de señas. Si va al IMSS a consulta clínica, ¿cómo le va a decir el sordo que le duele algo? O la chica, ¿cómo le va a decir al médico? Necesitan un intérprete de lengua de señas, y ya lo hay en maya. Es el primer estado que tiene su lengua originaria en señas. Entonces yo creo que hay que aprovechar esos recursos. Existen asociaciones, todas las que firman el evento, más las que se acumulen esta semana, decía por ahí un comercial, más las que se acumulen, y pueden ir elaborando con la asesoría de algunos abogados bien duchos en esto, en derecho internacional, y meter en la Suprema Corte, en la CNDH y en la Comisión, todo junto. Van a decir, ¿para qué lo metiste junto? Lo hubieras metido. No, ya, a palo dado ni Dios lo quita. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas por este diálogo y por su trabajo a favor de una sociedad más justa e incluyente.